Por eso digo, no solamente que hay una idea empírica, positivista, de construcción de cantidad, hay también un concepto, ¿no es cierto?, y una idea respecto hacia dónde ir con el sistema educativo. Hay en esto también toda otra cuestión vinculada a esto, que esto no quiere decir que esta prioridad positivista fuera un abandono de otros valores, ¿no es cierto?, de la cultura. No olvidemos que, por ejemplo, quien hace publicar a costa del Estado las obras completas de Alberdi es Roca. Quien hace que el Estado publique la biografía de Mitre, de San Martín y Belgrano, es Roca. ¿No es cierto?, que el Estado se haga cargo de eso. Cuando uno toma esa segunda presidencia, preocupación. Se inaugura el edificio de la Biblioteca Nacional, el de la calle México, en esa segunda presidencia. Nuevo edificio para el Museo de Bellas Artes, ampliación del Museo Histórico Nacional. Es decir, esto no quiere decir que todo se reducía a cantidad y número. Dentro de ese concepto también lo que hay es una preocupación por todo lo que tiene con los valores, ¿no es cierto?, de la cultura, lo que tiene que ver con los valores de la historia, y el Estado jugando un papel, ¿no es cierto?, en esto también. Hay después, en la segunda presidencia, el Estado, las obras completas de Sarmiento, que son 27 tomos. En la segunda, las obras completas de Sarmiento, que son 54, ¿no es cierto?, 54 tomos. Es decir, no es que todo era cantidad, ¿no es cierto?, y cantidad. Esto también tenía un concepto. Y ese concepto tenía que ver, ¿no es cierto?, con algo. Y si algo dejó toda esa construcción, ¿no es cierto?, estatal en materia educativa, es un punto clave que es el gran debate político de hoy, la igualdad. Es decir, la base de la que hizo de Argentina en el siglo XX un país excepcional en cuanto a su alto porcentaje de clase media, está en este sistema educativo. En este sistema educativo, es decir, ese sistema educativo que se construye, ¿no es cierto?, en ese momento fue el gran igualador social en materia de posibilidad, ¿cierto? Y eso es un determinado momento, yo diría quizás hasta los años 60, 70, donde empieza a diferenciarse, donde la educación pública la compartían todos, y compartían la misma calidad de educación y las mismas condiciones de educación de los sectores más altos de la escala social a los sectores más bajos de la escala social. En un momento donde ya, años 1910, 1920, se está educando en el sistema educativo más del 90% de los chicos en condiciones. Entonces, esta idea, ¿cierto?, de una educación pública para todos. Y cuando uno lee debate de aquella época, y esto yo diría por lo menos hasta los años 60 se plantea así, un promedio de calidad de educación pública superior al promedio de calidad de la educación privada. Esta situación que hoy se ve, ¿no es cierto?, de salida de la educación estatal hacia la educación privada, ¿no es cierto?, que los números son muy concretos en esto en los últimos años. En esa época se produjo exactamente el flujo contrario. Es decir, los padres sacaban de la escuela parroquial, donde era antes de la ley 1420, y llevaban a la escuela pública, porque la calidad de la escuela pública era superior a la calidad de la escuela privada. Bueno, por todo esto, yo creo que celebro que hoy hayamos recordado a Roca, ¿no es cierto?, en este ámbito. Este mismo edificio es una decisión, ¿no es cierto?, de la segunda presidencia de Roca, y hasta, ¿no es cierto?, las esculturas que están en el frente de Lola Mora son también una decisión del presidente en cuanto a la ornamentación. Este mismo edificio es una decisión que se toma en la construcción, los arquitectos que se eligen a tal escultura, y se inaugura inmediatamente después que finaliza la segunda presidencia de Roca. Por todo esto creo que recordarlo a Roca, como todo hombre con virtudes y defectos, como todos los hombres tenemos, creo que la gestión de Roca dejó mucho más aciertos, ¿no es cierto?, que errores, mucho más concreciones que asignatura pendiente. Esta iniciativa del diputado Conesa creo que es un justo
recuerdo a la memoria de Roca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Rosendo Fraga, por esta brillante exposición recordatoria de los enormes méritos del presidente Roca en materia educativa. Yo creo que lo que dijo Rosendo tiene un alto valor en estos momentos, porque las pruebas internacionales que se están haciendo sobre la calidad de la educación en la Argentina, las pruebas PISA, que son pruebas internacionales donde más de 60, 70 países someten a sus estudiantes del colegio secundario cuando tienen 15 años a pruebas educativas. Bueno, si bien en la época de Roca nuestro país era el primero de América Latina y uno de los primeros del mundo en educación, ahora resulta que estamos número 60, 70, estamos entre los últimos, incluso de América Latina. O sea, realmente no solamente hemos retrocedido en el ámbito económico, en el ranking del PBI per cápita, en el ranking de las exportaciones, sino lo peor de todo quizá sea el retroceso en el ámbito de la educación. Por eso, bueno, yo creo que se ratifica con lo que dijo Rosendo, que el general Roca fue un gran presidente, fue un gran argentino, y yo me siento, digamos, reafirmado en mi idea de que Roca, San Martín y Belgrano quizás sean los tres héroes epónimos de la República Argentina. Muchas gracias por su concurrencia y bueno, esta es la casa. Quienes quieran venir a visitarme, yo estoy acá en mi oficina para discutir estos temas, otros temas que hagan al progreso del país, y siempre que me traigan ideas parecidas a las de Roca, aquí estoy listo para luchar por ellas. En la actualidad, por ejemplo, yo estoy tratando de poner un sistema económico que se parezca a lo que hizo Roca. Roca estableció una economía con un tipo de cambio competitivo y equilibrio fiscal. Yo acabo de presentar un proyecto donde en lugar de 4,2% del PBI como déficit fiscal, propongo déficit cero, y digo cómo hay que hacerlo. Y en lugar de moneda sobrevaluada, como existe en la actualidad, propongo un tipo de cambio competitivo y digo cómo hay que hacerlo. ¿Todo por qué? Por inspiración, el estudio de la historia, el estudio de la exitosísima presidencia del general Roca, donde todo funcionaba bien y la Argentina se enfilaba a ser, no digo la primera, pero quizá la segunda potencia del mundo. Todo el mundo decía en aquellos tiempos que en América había dos grandes países, Estados Unidos al norte y la República Argentina al sur. Realmente hemos desilusionado al mundo y a nuestros propios compatriotas. ¿Por qué? Porque no seguimos la línea que estableció el general Roca, que describió con gran elocuencia y con gran precisión nuestro amigo Rosendo Fraga. Muchas gracias, señoras y señores.